Hola a todos. Hoy lo que quiero que charlemos es de tanto de la parte epidemiológica como del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y creo que es importante que iniciemos charlando de la parte epidemiológica. Tenemos los datos actuales, estos de las últimas estimaciones de la International Diabetes Federation del 2017, donde vemos la cantidad de pacientes con diagnóstico de diabetes digamos, en todo el mundo, con cifras a nivel mundial de 425 millones de personas con diabetes. Pero lo alarmante de esto es cuál es la proyección que tenemos para el año 2045, con un aumento del 48% de los casos de diabetes a nivel mundial, llegando así a 629 millones de personas con diabetes en el mundo. Esto se va a ver principalmente reflejado en zonas de bajos ingresos, como es África y algunas regiones de Asia y de Sudamérica, con un menor impacto principalmente a nivel de Europa y Norteamérica. Esto es problemático por el hecho de que estos pacientes no solamente padecen de diabetes, sino que también van a aumentar las enfermedades cardiovasculares y todas las complicaciones que se asocian con la diabetes. Para poder definirla de forma sencilla y una definición que se usó prácticamente desde hace muchos años es definirla en base a la insulina, donde podemos decir que la diabetes tipo 1 es esta diabetes con un déficit absoluto de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2 tenemos lo que se considera un déficit relativo. En realidad la insulina está en primeras instancias, pero hay algo que se llama insulinoresistencia, o sea, es una falla en la utilización de esa insulina y con el tiempo y con la evolución de la enfermedad prácticamente puede evolucionar a un déficit absoluto de insulina. Por eso los pacientes con diabetes tipo 2 muchas veces terminan siendo usuarios de insulina. Una forma de clasificarla, hay diferentes formas de clasificar a la diabetes, pero esta es una de las más utilizadas, donde tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad principalmente de personas jóvenes, no es exclusiva de los niños, pero sí de personas jóvenes y mediada por autoinmunidad. Después vamos a tener a la diabetes tipo 2, donde va a predominar la resistencia insulínica y posterior a eso la falla a nivel secretoria de la insulina. Y esto lo vamos a ver principalmente en una población un poco más adulta. Antes se estimaba en personas de mayores de 40 o de 50 años, hoy en día cada vez lo vemos en personas más jóvenes, secundario a los malos hábitos alimentarios y de ejercicio que tenemos. Después tenemos la diabetes asociados a pancreatectomía, a pancreatitis necrotizantes, a los defectos genéticos tipo MODY o, por ejemplo, a la enfermedad de Cushing. En cuarto lugar, vamos a tener a la diabetes gestacional, o sea, es esta diabetes que se desarrolla durante el embarazo y hace muy poco se plantea el inicio del estudio de una diabetes considerada como diabetes tipo 5, que es una diabetes que se asocia a malfuncionamiento de las células beta secundario a malnutrición durante largos periodos de tiempo. En este gráfico lo que vamos a tratar de entender es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, donde la tipo 1 va a tener un inicio más abrupto, con una cantidad de insulina prácticamente ausente, donde es muy común la presentación de casos de cetosis, de cetoacidosis, que eso también se los cuento un poco en la clase de cetoacidosis, que puede aparecer en cualquier edad. Es muy común en chicos, en jóvenes y hasta adolescentes, pero no están exentos los adultos de presentar una diabetes tipo 1 con una presentación más tardía. La masa corporal generalmente es de pacientes delgados, muchas veces asociados al déficit insulínico. El tratamiento en estos casos siempre va a ser la insulina. Suelen tener antecedentes familiares hasta en un 15% de los casos. Tiene asociación con los anticuerpos anti-GAD y las complicaciones principalmente van a ser microvasculares. Recordemos que todos estos pacientes, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, siempre vamos a tener que buscar daño de órgano blanco. Lo que va a cambiar muchas veces es el tiempo de inicio de este screening, donde en los pacientes con diabetes tipo 2 vamos a empezar normalmente en el momento del diagnóstico, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente se comienza a partir de los 5 años desde el diagnóstico.
El paciente típico con diabetes tipo 2 suele tener un inicio más insidioso, progresivo, con aumento paulatino, empezando con una prediabetes, luego una alteración leve y puede, si no se diagnostica, llegar a casos un poco más avanzados. La secreción de insulina va a variar, va a estar aumentada en los primeros estadios por un aumento de la resistencia insulínica y posterior por un déficit del funcionamiento de la célula beta, vamos a terminar teniendo una ausencia, una disminución de la cantidad de insulina secretada. Los cuadros de cetosis son raros, pero la complicación que más frecuentemente vemos, sobre todo en pacientes ancianos, es el síndrome hiperosmolar. La mayoría de estos pacientes, como les decía previamente, son adultos. Ahora, no es exclusivo de un grupo etario y cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes, incluso adolescentes, que desarrollan una diabetes tipo 2 secundario a obesidad, a sedentarismo, a una mala alimentación. El tratamiento, el pilar inicial suelen ser los antidiabéticos no insulínicos, los antidiabéticos orales, pero muchas veces si la enfermedad progresa y el déficit de insulina se hace muy pronunciado, pueden requerir insulinoterapia. Los antecedentes familiares están presentes en el 30%, la coincidencia con hermanos mellizos suele ser bastante elevada, a diferencia de la tipo 1, no están relacionados ni con anticuerpos ni con componentes del sistema HLA, y las complicaciones principalmente van a ser de tipo macrovascular. Recordemos que muchas veces al momento del diagnóstico del paciente con diabetes tipo 2 ya tenemos algún tipo de lesión macrovascular o microvascular, alguna arteriopatía silente que cambia su perfil. La diabetes LADA, sí, que es esta diabetes latente del adulto, es una diabetes, digámoslo así, como una diabetes tipo 1 que se presenta en edad un poco más avanzada. Generalmente son pacientes adultos que no son, en el inicio, en el momento de la consulta, no son insulino requirientes, pero que rápidamente van a progresar hacia la insulino requiriencia, o sea, a necesitar insulina. Los marcadores de autoinmunidad están presentes, sobre todo los anticuerpos tipo GADA, y como les decía, progresan la necesidad de insulina en un periodo de tiempo corto. Así que hay que estarles encima, estar atentos y hacerles el seguimiento. Generalmente son pacientes de menos de 50 años, los síntomas suelen ser agudos, hay presencia de autoinmunidad y el índice de masa corporal habitualmente es bajo, menor de 25. En estos casos, para ver la presencia de una diabetes tipo LADA, vamos a pedir y dosar el péptido C y también podemos medir los anticuerpos para hacer el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos diferentes regiones. Acá lo que vamos a ver es todos los mecanismos por los cuales nosotros podemos tener una hiperglucemia, y a su vez es interesante este gráfico porque también nos marca los sitios de acción de los diferentes fármacos, de las diferentes familias que tenemos para el tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, a nivel de disfunción de neurotransmisores, que es principalmente a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener la función de los agonistas del receptor de GLP-1. A nivel hepático, vamos a tener un sitio de acción ideal para las tiazolinidionas, para la metformina, los agonistas de GLP-1, los inhibidores de PP4. En la célula beta, como estimuladores, vamos a tener a las tiazolinidionas, a las sulfonilureas, a los agonistas de GLP-1 y a los inhibidores de DPP4, algunos con un efecto sumado protector de la célula beta. A nivel renal vamos a tener la opción de utilizar inhibidores del receptor de SGLT2 a nivel del túbulo proximal. De esta forma vamos a generar glucosuria con una disminución de la glucemia por el bloqueo de la reabsorción. Y a nivel del músculo, sobre todo con las tiazolinidionas y un poco con la metformina, vamos a tener una mayor captación de glucosa con una disminución de la glucosa sérica. Entonces acá tenemos un breve repaso de todas las funciones con las diferentes drogas que tenemos para disminuir la glucemia. En este gráfico vamos a tratar de explicar la importancia de este estudio que se publicó en 2015 en la revista JAMA, donde se evaluó la expectativa de vida de los pacientes con diabetes. Como dijimos, la principal asociación va a ser con eventos macrovasculares como infarto y ACV. Entonces, en este estudio lo que se demostró es que los pacientes con diabetes, solamente por el hecho de tener diabetes, tienen 6 años menos de expectativa de vida en comparación con una persona no diabética. Y si a eso le asociamos además un evento cardiovascular como es el infarto agudo de miocardio, la expectativa de vida disminuye el doble, o sea, 12 años menos.
Entendamos entonces que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de enfermedad cardiovascular en el mundo, la principal causa de ACV. Es una de las principales causas de ceguera no traumática en el mundo y es la principal causa de amputaciones no traumáticas también en el mundo. Y a modo global es la séptima causa de muerte en el mundo. O sea, es una enfermedad con una altísima morbimortalidad. En Argentina, el 12,7% de las personas, y esto surge de la cuarta encuesta de factores de riesgo cardiovascular del 2018, casi 13% de la población argentina tiene diabetes, pero lo más preocupante aún es que de estos, la mitad no sabe que la padece. Por ende, están avanzando y están empezando a presentar complicaciones sin saberlo. Solamente el 30% recibe tratamiento y, más problemático aún, alrededor del 20% solamente tiene una diabetes correctamente controlada. ¿Sí? Y otro dato que también es alarmante es que el promedio desde la necesidad hasta la insulinización, o sea, el comienzo del tratamiento insulínico suele demorarse 5 años. Esto está estudiado y se cree que son varios los factores, algunos relacionados al paciente, como miedo o negación a la utilización de medicamentos inyectados, y también referidos por el médico como miedo a las hipoglucemias o desconocimiento en las pautas de utilización de la insulina. Acá lo que les contaba previamente son los factores de riesgo cardiovascular de la cuarta encuesta nacional, donde vemos algunos datos que son positivos y algunos negativos, como por ejemplo, dentro de los positivos tenemos una menor prevalencia del consumo de tabaco, ¿sí? Que vemos que desde el 2005 hasta el 2018 tenemos un descenso desde el 29 a 22% de la población, pero en lo que es obesidad y sobrepeso estamos en un 61% de personas con sobrepeso o obesidad, que está francamente en ascenso. Entonces, tenemos datos a favor y datos en contra. La prevalencia de diabetes o de glucemia alterada en ayunas aumentó desde un 8,4% en el 2005 hasta un 12,7% en el 2018, acompañando un poco a lo que está pasando en todo el mundo, donde decíamos que las tasas de incidencia de diabetes van en ascenso. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Y para esto, las guías recomiendan la utilización de 4 herramientas. Una es la glucemia en ayunas. La glucemia en ayunas es la glucemia a nivel sanguíneo que se hace luego de 8 horas de ayuno. Estos valores de más de 126 son para el diagnóstico de diabetes, pero recordemos que el valor normal de glucosa en ayunas es menor a 100. Entre 100 y 125 estamos hablando de glucemia alterada en ayunas, que es prácticamente sinónimo de prediabetes, y con una glucemia mayor a 126 en 2 oportunidades ya hacemos el diagnóstico de diabetes. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Es una prueba que se realiza una medición de la glucosa inicial, un consumo de 75 gramos de glucosa y una nueva medición de la glucosa a las 2 horas, eh, que cuando el valor es mayor de 200 nos ayuda a hacer el diagnóstico de diabetes. Y si estamos entre 140 y 200, estamos hablando de una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, porque el valor normal es hasta 140 a las 2 horas. Ahora se están generando protocolos que evalúan, por tener mayor sensibilidad y especificidad, una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una medición a la hora, que cuando es mayor de 155 también hay el diagnóstico de diabetes. Luego de esto también tenemos la glucemia al azar mayor a 200. Esto, como les decía, la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa necesita una segunda muestra confirmatoria, que puede ser una glucemia en ayunas y una PTOG, una glucemia en ayunas y una glicosilada, una PTOG y una glicosilada. Pero cuando nosotros tenemos un paciente con una glucemia, no importa el momento del día, pero que sea mayor de 200 y tenga a su vez síntomas típicos de diabetes, ya es suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son estos síntomas? Polidipsia, o sea, aumento de la sed; poliuria, aumento de la diuresia, o sea, de la cantidad de orina que se hace en el día; y polifagia, o pérdida de peso, o sea, comer de más o perder peso de forma no intencionada. Acá el valor que falta, porque en Argentina quizás no está dentro de los criterios diagnósticos, no está puesto como
una opción porque no tenemos equipos validados en todo el mundo donde uno pueda generalizar, pero está la hemoglobina glicosilada como parámetro. Cuando nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, también es un parámetro de diagnóstico de diabetes, considerando que lo normal es menor de 5,6 y cuando tenemos entre 5,6 y 6,4 también estamos hablando de prediabetes. Entonces, como decíamos, esos son los cuatro métodos, ¿sí?, que nosotros podemos tener para hacer el diagnóstico. Las recomendaciones de la American Diabetes Association del 2025 sí recomiendan la utilización de la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes. De esta forma, nosotros podemos hacer el screening de los pacientes con diabetes. Principalmente se hace con glucosa en ayunas, y si uno tiene una sospecha muy alta, se puede utilizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y si alguna de estas da alterada, se hace la confirmación del diagnóstico con una segunda muestra que puede ser del mismo tipo, por ejemplo, glucosa en ayunas, o se puede complementar con otra, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada. Y recordar que existe el screening de diabetes. Como les decía, la idea es encontrarla a tiempo y lo antes posible, no esperar a tener síntomas. Para esto existen recomendaciones de screening que va a ser a cierto grupo poblacional, generalmente mayores de 40 años, o si tenemos factores de riesgo para diabetes, como decíamos, obesidad, sedentarismo, que tengamos un antecedente de, por ejemplo, en una mujer, una diabetes gestacional que luego haya corregido, o antecedentes familiares de diabetes. En el caso de que tengamos un paciente con sedentarismo, un paciente con hipertensión, si tenemos sobre todo una hipertensión aislada, una hipertensión nocturna aislada, una hipertensión enmascarada, que es muy típico de diabetes, en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño también deberíamos buscar la presencia de diabetes. En pacientes donde tenemos un laboratorio con una hipertrigliceridemia, o sea, unos triglicéridos mayores de 250 o un colesterol HDL menor de 35, también deberíamos hacer el screening para diabetes. De esta forma vamos a detectar a los pacientes de forma más temprana, con la posibilidad de prevenir principalmente las complicaciones tanto macro como microvasculares. Así que bueno, espero que les haya servido. Esto es simplemente lo que es diagnóstico de diabetes. Si hablamos un poco de epidemiología, está el video de todo lo que es tratamiento farmacológico, así que bueno, espero que les sirva y cualquier duda me lo dejan en los comentarios.